La cantante habría escondido una gran cantidad de referencias e indirectas en su nueva canción con Ozuna. Y esto no es nada sorprendente para el público ya que fue demasiado obvio. Vamos a descomponer el comportamiento psicológico que tiene la cantante a través de su videoclip, ya que hay mucha información que se puede sacar a la luz y además está recorriendo un camino de lucha interna abrumador. Esto es típico de las rupturas de relaciones y más aún si se tiene hijos de por medio. La familia es el grupo primario básico por excelencia. En ella se da el grado más íntimo y estrecho de relación o de interacción personal entre sus miembros, ya sea los padres y los hijos. Y es en ella donde nace y se transmiten los valores, creencias y costumbres de una determinada estructura social y familiar. Posiblemente la estructura familiar ya haya estado sufriendo una situación de crisis y conflictos previos a la toma de decisiones de la separación, habiéndose generado tensión entre algunos o todos sus miembros y hacia que surjan diferentes sentimientos dolorosos al respecto. Notamos que Shakira está pasando por un proceso de duelo real y doloroso. Notamos también en sus expresiones faciales y corporales que la tristeza ha tomado el timón de sus emociones y por ende la disminución de su nivel emocional, llevándole a la tristeza, la desolación, la soledad emocional, e incluso puede que le haya llevado a la ira. El miedo y la tristeza, la ira son estados emocionales que cuando son intensos y habituales afectan negativamente la calidad de vida de las personas. En consecuencia, las emociones negativas constituyen actualmente uno de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades físicas y mentales. Estos fenómenos psicofisiológicos se han asociado a las enfermedades mentales y físicas como variables influyentes en su inicio, desarrollo y mantenimiento. Por lo tanto, se revisan algunos de los vínculos con las emociones negativas y los trastornos mentales. La influencia de las emociones negativas en el desarrollo del comportamiento de riesgo para la salud física y el impacto de la activación psicofisiológica emocional en los sistemas orgánicos como la inmunidad, los procesos tumorales, etc. Esto quiere decir que la cantante tal vez no esté pasando un buen momento con su salud tanto emocional como física y tendría que recurrir a un especialista para que pueda tratar de evitar estos tipos de males que aquejan en su gran mayoría a las parejas que sufren una ruptura en sus relaciones. Especialistas en el campo de la sanación del alma ante eventos emocionales resaltan la importancia que juegan los hijos o familiares en la calma ante este tipo de eventos. Si se tiene hijos de por medio con la pareja separada, lo mejor que podría hacer la cantante es buscar el refugio en el amor de sus hijos, exponenciando el crecimiento de las emociones a través de ellos. Pero volviendo a la realidad, no es suficiente. La separación supone la ruptura de un equilibrio y conlleva el sufrimiento para la pareja. Los sentimientos que surgen en ambos miembros pueden ser muy distintos, pero para los dos es un momento de ruptura muy importante al que tendrán que adaptarse y donde muchas emociones van a entremezclarse. La rabia que se mezcla con la nostalgia y la pena inicial para más tarde dejar paso a la melancolía, la desesperanza y el desamor. Y a todas estas pueden añadirse otras como el odio, la rivalidad, los celos, la envidia y la necesidad o el deseo de controlar a la otra persona. Un aspecto muy importante a analizar son las reacciones y las consecuencias psicológicas que manifiestan las personas ante una situación de ruptura. La intensidad de la misma depende de una serie de variables, como el tipo de separación, la gravedad o intensidad de los conflictos manifestados, así como los factores de personalidad propios de cada persona. A nivel general, las principales reacciones que nos podemos encontrar podrían ser las siguientes. Por ejemplo, tenemos que es la depresión, perder a una persona con la que ha compartido durante mucho tiempo una relación tan íntima genera síntomas de tristeza, soledad, posibilidad de aislamiento, pérdida de actividades gratificantes, sentimientos de culpa, desesperanza, desilusión respecto al futuro, así como el aumento de las situaciones estresantes a las que ha de hacer frente. También vemos que la ansiedad es una de las reacciones más comunes que hemos notado en la artista. Algunas personas con frecuencia recurren a medicaciones ansiolíticas para afrontar síntomas de ansiedad e insomnios que puedan tener. La baja autoestima, los problemas de pérdida de autoestima y la sensación de la falta de valía personal también son comunes, principalmente en aquellas separaciones conflictivas y especialmente en situaciones de violencia de género.
El dolor por la separación o el divorcio no es solo para la pareja, ya que ocasiona también un importante sufrimiento a los hijos. Los cambios que se siguen en la separación o el divorcio son muy estresantes para la mayoría de los hijos porque existen diversos factores que influyen notablemente en la adaptación a la nueva situación. En consecuencia, vemos que la cantante, al ser una persona mediática, ha tenido que disfrazar su sufrimiento con la máscara de la alegría y la felicidad. Pero, ¿por qué decimos que ha tenido que disfrazar? Porque ha venido participando ya en diferentes reuniones y colaboraciones propias de su trabajo como cantante y no notarse en su totalidad las verdaderas emociones adoptadas tras la separación de su expareja. Emociones que vemos reflejado notoriamente en el último videoclip lanzado. La separación de la pareja supone también la interrupción de la historia de vida de cada uno de ellos y de las que han construido juntos, pero al mismo tiempo y de forma especial en la pareja con hijos. En la mayoría de los casos habrá que seguir manteniendo una mínima y obligada relación tras la separación. Nunca se recuperará el yo previo al inicio de la convivencia, pero la necesidad de reconstruir la propia vida implica la previa separación emocional, la asunción del hecho y la voluntad de reorganizarse la vida estableciéndose nuevos objetivos vitales. Es comprensible que en los momentos iniciales del duelo sea difícil ver algo positivo en esta vivencia, pero aprender a manejar las emociones y los pensamientos puede hacer que esta experiencia sea una oportunidad de aprender, de crecer y de ser personas más capaces emocionalmente. En conclusión, vemos a un artista inicialmente con una vida monótona y aburrida, típico de relaciones que llegan a esta etapa, pero que luego vemos que ocurre un evento que marca un antes y un después con su expareja. Dicho evento causa en el artista un bajón sentimental y que los niveles de emociones positivas caen, al punto de poner al artista en una situación confusa y divagante. Notamos también un proceso de duelo muy doloroso y con muchas preguntas sin respuestas. El tiempo que ha compartido con su expareja se convierte en un timeline de recuerdos tirados hacia el vacío y requiriendo una explicación del por qué. Finalizando el clip notamos a una Shakira ya más estable emocionalmente y con el juicio casi recuperado, entrando a una etapa de cierre temporal de emociones muy elevadas como es el amor hacia otra persona. Es fundamental que la persona comprenda qué está sucediendo en este proceso, cómo están funcionando sus emociones, pensamientos, sensaciones físicas y cómo y por qué se está alterando su conducta. Comprender estos cambios es muy importante para sentirnos menos angustiados y recuperar paulatinamente el control y el equilibrio. La clave es entrenar nuestra forma de pensar y valorar correctamente tanto a la persona que hemos perdido como a nosotros mismos. La autoestima es muy importante para superar una ruptura sentimental. Se producen errores en el modo en el que valoramos a la persona que hemos perdido, idealizándola o negándola, pero sobre todo se produce un juicio hacia uno mismo, en muchas ocasiones injusto y cruel, que no nos ayuda a avanzar. La ruptura de pareja posiblemente es una de las situaciones más complejas emocionalmente, por lo que podemos pasar. Nos sentimos tristes, sentimos rabia, culpa, pero estas emociones son normales y las podemos gestionar. Y todo esto depende mucho, pero de nosotros mismos. Si te gustó este video, no dudes en dejar tus comentarios. También déjanos tu like y suscríbete a este canal, ya que nos estarías apoyando en el trabajo que realizamos para ustedes. Así que mis amigos, nos vemos hasta el próximo video.